Buenos días o buenas tardes. No sé en qué momento van a ver esta presentación. Los saludo y les vamos a presentar brevemente algunos conceptos de un nuevo producto, un nuevo inhibidor de la acidez gástrica. Principio activo, famotidina. Es un principio activo con un mecanismo de acción similar al de la ranitidina, pero con algunas diferencias con respecto a la ranitidina. Ustedes saben que todos los productos, absolutamente todos, ya sea en monodroga o monofármaco o asociaciones que contengan ranitidina, han sido todos retirados del mercado. ¿Por qué fue esto? Bueno, en el año 2019-2020 se encontró una impureza en la ranitidina, en todos los productos que tenían ranitidina. Esa impureza se llama nitrosodimetilamina o NDMA. Lo que se encontró es que esta impureza aumentaba con el tiempo y con la temperatura elevada, en cualquiera de los productos, en cualquier marca de productos que contengan ranitidina. Los niveles de esta impureza no eran inaceptables, pero ¿qué pasa? Cuando consideramos temperatura y tiempo y las variables que pueden transcurrir con el paso del tiempo y estar ya sea en la droguería o en la farmacia o en el laboratorio, no se sabe al final a qué nivel puede llegar. Y la FDA considera que esta nitrosamina puede ser potencialmente cancerígena, pero no está demostrado que sea cancerígena en el ser humano. Esto tiene que quedar muy claro y nunca se va a demostrar porque hacer una prueba de esta naturaleza no es ético ni seguro. Y además, esta nitrosamina se ingiere, nosotros la estamos ingiriendo todos los días con el agua de la bebida y de los alimentos. Pero se considera que los niveles diarios que nosotros ingerimos de NDMA no son riesgosos. La famotidina no tiene esta impureza. No se ha encontrado la NDMA en la famotidina, lo cual es una ventaja, por eso la famotidina pasó a reemplazar ahora a la ranitidina. La ANMAT, por disposición del 22 de diciembre de 2020, decidió el retiro de todos los productos que contengan ranitidina, sola o asociada. Por eso, insistimos, la famotidina, que tiene el mismo mecanismo de acción, pero tiene algunas ventajas en cuanto a potencia y en cuanto a no tener ni posiblemente generar esa impureza, le saca algunos cuerpos de ventaja a la ranitidina. Ustedes me dirán, ¿y por qué no estaba antes la famotidina? En Argentina hay fenómenos particulares. En Argentina la ranitidina dominó el mercado de los inhibidores H2. En el resto del mundo no. Había más participación de famotidina, incluso de la cimetidina, que fue la primera de todas las que aparecieron. En consecuencia, entonces la famotidina, que estaba guardada, vuelve a aparecer entonces en la prescripción del médico. Nuestra famotidina se llama Gastrocedol NF, conservando la marca anterior, pero agregando el NF, y decimos que renueva la terapéutica de los estados de hipersecreción ácida gástrica, porque realmente lo renueva. Es un fármaco con el mismo mecanismo de acción, pero con algunas ventajas con respecto a otros medicamentos, que es lo que nosotros vamos a pasar a mostrar. Es un antagonista de los receptores H2 de la histamina. La histamina, la misma que produce reacciones alérgicas, es la que, estimulando ciertas células que están en el estómago, produce secreción de ácido por el estómago. Ese ácido es básico, es fundamental para la digestión, pero también es muy agresivo y es capaz de lesionar a la mucosa del estómago, que es el recubrimiento más interno. La famotidina inhibe la secreción ácida basal. ¿Qué es esta? Es la secreción ácida que se produce sin ningún estímulo, la que el estómago normalmente tiene, ¿verdad?, por la presencia de ácido clorhídrico en él, independientemente del alimento o de medicamentos. La estimulada es la secreción que se produce por el estímulo del alimento que llega al estómago o a veces por algún tipo de medicamento.
Y la nocturna es muy importante, es la que se produce durante la noche. 2 o 3 horas después de la cena, cuando estamos durmiendo, el estómago sigue produciendo ácido y ya durante algunas horas no tiene el factor neutralizante de algún alimento que nosotros podamos ingerir. Entonces es fundamental que en esa parte de la noche se controle la hipersecreción ácida. Y esto lo hace la famotidina con algunas ventajas con respecto a otros fármacos. El estómago tiene agresivos endógenos, es decir, tiene elementos agresivos que produce el propio organismo, como el ácido clorhídrico, como la pepsina, que sirve para digerir las proteínas, o las sales biliares, que a veces tienen reflujo desde el duodeno hacia el estómago y agreden a la mucosa. Agresivos exógenos, es decir, elementos que desde afuera se meten en el cuerpo y pueden producir también una hipersecreción ácida. El Helicobacter pylori es una bacteria muy famosa que permitió que 2 australianos ganaran un premio Nobel por haber demostrado que su presencia se asociaba con la gastritis y con la úlcera. El alcohol, el tabaco, los alimentos muy picantes, ¿verdad? También son agresivos para el estómago. Y obviamente los medicamentos, sobre todo los analgésicos antiinflamatorios no esteroides, la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, el naproxeno, son todos AINES que son muy útiles a la hora de calmar el dolor o la inflamación, pero que agreden al estómago. ¿Por qué? Porque agreden al estómago dificultando la producción de un mecanismo de defensa que tiene el estómago, que es la producción del mucus gástrico, que es un moco muy espeso, ¿verdad? Muy adherente, grueso, que evita que el ácido clorhídrico lesione a la mucosa gástrica. El ácido clorhídrico se produce de una manera muy particular, por el cual, es decir, por esa manera de producción, no afecta a la mucosa gástrica, sino hasta después de atravesar esa barrera de mucus. Entonces, ese mucus gástrico es muy importante como mecanismo de protección. Pero los AINES lo que hacen es alterar este mucus, lo hacen malo, de mala calidad, muy delgadito, muy pobre. Entonces, el ácido puede sí afectar al estómago. Por eso, entonces, que los AINES son conocidos por provocar gastritis o incluso úlceras. Ese mucus gástrico tiene bicarbonato, que como ustedes saben es alcalino y neutraliza la acidez, y después el mismo epitelio, el recubrimiento interno del estómago, tiene mecanismos propios de defensa, y la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo que hay en las paredes del estómago, también es un mecanismo defensivo contra las lesiones que puede provocar el ácido clorhídrico. La Astrosedol NF o la famotidina tiene, yo les dije, características diferenciales. Es un potente antagonista de la histamina, que es el estimulante de la secreción de ácido. Compite por el receptor H2 de la histamina. ¿Qué significa esto? Que ocupa como si fuera la llave en una cerradura, ¿verdad? Se mete dentro del receptor y de esa manera impide que otra llave pueda entrar. Es decir, que la famotidina está dentro del receptor H2, la histamina no puede entrar y en consecuencia no hay secreción ácida, por lo menos durante unas horas. Es altamente selectivo de esos receptores, no ocupa otros, son los H2 y no los H3, H4 o los H1, que es lo que pasa muchas veces con medicamentos que tienen algún mecanismo de acción sobre los receptores, pero o pueden ocupar una variedad de distintos receptores y de ahí surgen efectos indeseables. Decíamos, ya esto lo mencioné, que reduce la secreción ácida basal, la nocturna y la estimulada. No tiene ninguna relación química ni con la cimetidina ni con la ranitidina y es más potente que cualquiera de estas dos, porque de famotidina se usan 20 o 40 miligramos, mientras que de ranitidina se usan 150 o 300 y de cimetidina 400 u 800 miligramos como dosis estándar. Esta diapositiva simplemente pretende mostrar lo que decíamos.
La famotidina ocupa el receptor H2, donde debería entrar la histamina, y al estar ocupado por la famotidina, obviamente la histamina no puede ingresar y entonces inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Tiene ventajas incluso sobre los IBP. En algunos momentos decimos que hasta se puede comparar con un IBP y hasta que tiene ventajas y superioridad sobre algún IBP. Si lo comparamos con el lansoprazol, la famotidina reduce la acidez gástrica más rápidamente y en mayor proporción que el lansoprazol. Es sorprendente de pronto pensar que un inhibidor H2 sea mejor que un IBP, pero ocurre. Además, la famotidina se puede administrar con los alimentos, a diferencia de los IBP que deben administrarse antes de las comidas. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la bomba de protones tipo omeprazol, pantoprazol, se interfiere su absorción si lo damos con los alimentos. Entonces hay que administrarlo una horita antes o media horita antes del alimento. Y otra ventaja que tiene, esto es importante también, la famotidina, a diferencia del omeprazol, no interfiere en la acción de los anticoagulantes. El omeprazol, administrado con anticoagulantes, le resta actividad al anticoagulante, de manera tal que muchas veces pacientes que deben estar anticoagulados, si se le prescribe un omeprazol, se afecta el mecanismo del anticoagulante, lo cual es un verdadero problema. La famotidina no interfiere con los anticoagulantes y esto le interesa tanto a los médicos cardiólogos como a los médicos clínicos y al paciente, por supuesto, sobre todo. ¿Cuál es la dosis? Dijimos que vienen 20 en comprimidos de 20 miligramos y en comprimidos de 40. Y la dosis, que dependerá del criterio del médico, de la enfermedad del paciente, el cuadro clínico, puede ser un comprimido de 20 o un comprimido de 40 por día, o se pueden dar un comprimido de 20 cada 12 horas. Es útil la administración de la famotidina por la noche, con la cena. ¿Por qué? Porque debido a esa buena inhibición que tiene de la secreción ácida nocturna, es una enorme ventaja sobre los otros medicamentos, sobre los IBP, porque en esas horas que el paciente está desprovisto de alimento en su estómago, pues está durmiendo y el estómago sigue produciendo ácido, bueno, la famotidina va a inhibir la producción de ese ácido, lo cual es una ventaja para facilitar la curación de la enfermedad. Generalmente se administra durante 4 a 8 semanas, de acuerdo a la enfermedad que motiva su indicación. Uno a veces piensa que cuando se dan muchos medicamentos se está cometiendo un error médico, la polifarmacia, porque los medicamentos pueden tener interacciones. Ustedes saben que la interacción es, damos 2 o más medicamentos y uno puede aumentar el efecto de otro, inhibirlo o producir algún efecto indeseado. Bueno, la famotidina prácticamente no tiene interacciones. Está demostrado con algunos fármacos como la warfarina, el propanolol, que es un beta bloqueante, la teofilina, que es un broncodilatador, el diltiazem, que es un bloqueante del calcio. Con el alcohol no incrementa los niveles de alcohol. Es decir, que esta es una droga muy segura desde el punto de vista de que pueda administrarse junto con otros medicamentos sin por ello generar alguna reacción riesgosa o molesta. ¿Produce efectos adversos? Como todos los medicamentos, pero son poco frecuentes y lo más común son la cefalea, las náuseas o la diarrea o mareos. No tiene contraindicaciones salvo saber que uno es hipersensible o es alérgico a algunos de los componentes de la formulación. ¿Y por qué decimos a algunos de los componentes de la formulación? Bueno, muy simple, porque a veces uno no es alérgico al principio activo, sino que es alérgico al excipiente. Entonces, acá la contraindicación es la alergia a alguno de los componentes de esa formulación. Hay que administrarlo con precaución en pacientes con insuficiencia renal y hepática avanzada, pero no hay problema con esto. ¿Por qué? Porque estos no son pacientes que van a comprar el medicamento a la farmacia. Generalmente son pacientes que están internados. No se aconseja su empleo en embarazadas o en
mujeres están en periodo de lactancia, como pasa con casi todos los medicamentos. No hay experiencia en la población pediátrica, no hay estudios hechos en niños. Y en pacientes de edad avanzada, y esta es otra ventaja, no se requiere ajuste de dosis. En consecuencia, nos encontramos con un fármaco de acción rápida. Si yo tengo un paciente que está con mucha acidez y quiero que la acidez se le calme rápidamente, voy a preferir una famotidina a un omeprazol. ¿Por qué? Porque para que el omeprazol me va a calmar un poco la acidez, pero para encontrar su efecto sostenido, el omeprazol tarda un mínimo de 3 días hasta un mes para alcanzar lo que se llama estado de equilibrio. El estado de equilibrio es el momento en que el medicamento alcanza en el organismo un nivel estable que asegura el efecto terapéutico continuado. Un omeprazol tarda de 3 días a un mes en alcanzar este estado de equilibrio. La famotidina, yo sé que mi efecto es inmediato, por eso lo voy a preferir. No tengo prácticamente efectos adversos, no tengo interacciones farmacológicas, no tengo realmente más que pensar en que encontré un inhibidor H2 que, gracias a que el ANMAT o que los organismos internacionales retiraron a la ranitidina, de pronto nos encontramos con mejores efectos terapéuticos. Pero insisto lo mismo, no quiere decir que durante 40 años la ranitidina fue un medicamento que produjo algún efecto adverso. No es así, pero la famotidina claramente la supera. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad, les agradezco la atención y les deseo muchos éxitos en su actividad. Muchas gracias.